No, espérate. Buenas. Saludos buenas. Aquí estamos, Ámbar y Joel, En otra emisión de su noticiero. Popcorn Files, en nuestra programación regular ya, ¿ok? Ya ustedes están muy salidos del tieto con el chisme que le dimos la Sí, semana pasada, pero ya, es la hora de volver a nuestra programación regular. Así que el nada, nuevo día. sí. Señores, yo les voy a traer un caso que es de la década de los 2000, para variar un poco, pero que ha tenido movimientos recientes, tan recientes como marzo de este año. Y se trata de los asesinatos que ocurrieron en Delphi, Indiana, de las chicas Abigail Williams y Liberty Herman. Abby y Libby, de 13 y 14 años respectivamente. Abby y Libby eran dos chicas que eran mejores amigas, estaban en la escuela intermedia y atendían la escuela de Delphi Community Middle School Atendían. en Delphi, Indiana. Atendían, perdón. Iban, ustedes entendieron, ¿verdad? Gracias. Yo con estos anglicismos. Eh, Mm. eh, Nada, obviamente su vida fue muy corta, pero las personas que la conocieron se refieren a ellas como dos niñas muy alegres, súper buena onda, siempre estaban con una sonrisa en la cara, siempre compasivas y bueno, eran dos niñas, 13 y 14 años. El día 13 de febrero del 2017, Abby y Libby salieron de la escuela y ellas querían ir a caminar a un sendero. eh, Here we go. y exacto, la verdad que no me acordé de Joel cuando estaba leyendo esto, porque, bueno, luego de que pasó lo que pasó, ¿no? Pues la familia y la misma gente del pueblo de Delphi dicen que eso era algo que se hacía normalmente, o sea, a la gente le gusta, y eso aquí también es mucho del gringo, el gringo le gusta ir a caminar por los senderos así, por unos montes donde hay unos puentes larguísimos, donde hay ríos y donde no hay como que vida humana, una vaina de Donde hay vegetación. oso, donde hay lobo. No, Exacto. no, pero ¿por qué? Entonces, porque dime tú, o sea, yo con 13 14 años, yo no me iba a decidir que yo voy a caminar en un sendero, monte arriba. Yo, mira, obviamente, una tragedia, no es que el hecho de caminar el sendero hace que culpa de ellas, pero No, para a mí nada. o sea, no me deja de sorprender cómo siguen pasando cosas en estas áreas allá y la gente como que no coge cabeza porque siempre dicen, no, eso no me va a pasar a mí. Le pasó al anterior que de seguro también decía lo mismo, ¿tú me entiendes? O sea, es lo mismo, todas las, todas las noticias y podcasts que yo oigo de crímenes empiezan, convivían Así. en un pueblo tan tranquilo que no le ponían seguro a la puerta. Mi hermano, Gracias. no estamos en eso. Bueno, señora, nada, el caso es que obviamente ya después de que todo pasa, la gente siempre se pone a pensar y sus familiares pues obviamente le han dado mucha cabeza a esa situación de que wow, si no lo hubiera dejado o si alguien más hubiese ido con ellas, pero al mismo tiempo todos dicen eso era algo normal, o sea, que ella pidieran permiso para ir a caminar por el sendero era como que, no sé, que tú vayas al colmado, qué sé yo, algo No, bien que, normal. mira, si hubiesen ido con alguien, se la ven a esa persona también. Sí. El caso es que la hermana mayor de Libby, Kelsey German, dejó a Libby y a Abby en en el sendero, al inicio del sendero, que era como un monte, donde ellas iban a caminar hasta llegar a un puente que había, también un puente, señores, que yo no me subo a ese puente. Pero bueno, un puente que había, se veía bien, bien flaky, pero ya ellos, como dije, era una ruta que ellas lo hacían. El puente se llamaba Monon High Bridge y estaba sobre el lago Deer Creek. Eh, en una,
en una ciudad remota, que era la ciudad de Deer Creek. Pero bueno, anyway, vuelvo al tema. Ellas sabían la ruta, conocían la ruta perfectamente y de hecho tenían un punto de recogida donde se iban a encontrar con el padre de Libby, que las iba a pasar a buscar a las 3 de la tarde. Ella le dijo, o sea, vayan, caminen, tranquilas, vayan por su sendero y nos encontramos a las 3 en este punto donde era, lo habían hecho antes, o sea, nada nuevo. Y no había, o sea, esto fue en el 2017 y un celular con un Find My Sí, iPhone, una jodienda, o sea. habían celulares, sí. Vamos el celular aquí tuvo una participación. Bueno, nada, el caso es que a eso de las 2:07 de la tarde de ese día, Libby puso una foto, porque ella también había redes sociales, puso una foto en su Facebook de Abby y Libby caminando en el puente, o sea, ya a esa hora estaba en el puente. Y esta fue la última foto que se publicó de ellas dos. A las 3 de la tarde, como su padre le había indicado, el padre fue al punto de encuentro y no había señales ni de Libby ni de Abby. La familia inmediatamente, el padre inmediatamente se lo encuentra sospechoso, alerta a la mamá, a las familias, porque Libby y Abby no eran familias, eran mejores amigas, pero bueno. Entonces la familia comienza y comienzan a buscar por el monte, primero Ay, solos, porque ellos Dios primero no mío. entienden como que dicen, esto está raro, pero no vamos a ir de 0 a 100. Comienzan a Vuelvo con lo buscar. mismo. Ya tú sabes qué es lo que, ya tú sabes todo lo que pasa en tu país. ¿Por qué tú vas sin la policía? Bueno, el caso Ah, es que yo ellos no, es que comienzan a estoy encojonado. buscarla. Bueno, y lo que falta, mijo. Comienzan a buscarla a partir de las 3:15 por ahí. 2 horas después, a las 5:30, ellos deciden que ya está bueno y que van a llamar a la policía. Entonces llaman a la policía y ahí se une la policía a la búsqueda y se une la comunidad porque inmediatamente se regó la voz de que estaban buscando a esas chicas y bueno, se estaba tratando el caso como que bueno, las niñas están desaparecidas. Adelante. Una pregunta, disculpe. Sí. Eh, este asunto, tú sabes que siempre me ha parecido ridículo el tema de que se considera una persona desaparecida después de tanta hora. Eso sigue así. Sí. Después de 48 horas. Eso sigue así, sin embargo, yo creo que, o sea, no es que no lo comienzan a buscar. Y de hecho, sobre todo cuando son menores de edad, yo no sé si oficialmente hay que esperar ese tiempo para ponerle el nombre de desaparecido, pero O sea, no es que no se hace labor nada. de búsqueda no es que no se hace nada, se comienza a buscar inmediatamente, como es natural. Ok. Claro, me imagino, no estoy segura de esto que voy a decir, pero me imagino que si es una persona adulta, quizás esperen más, no sé. Pero no es que la policía no hace nada tampoco, porque si tú llamas a la policía, lo mínimo que van a ver es que van a venir para acá, pueden hacer un wellness check-in e ir a la casa de la persona, etcétera, etcétera. O sea que algo se hace. Bueno, en este caso comenzaron a buscarse a las niñas. Eh, Lamentablemente ese día no se encontró a las niñas. Inicialmente las autoridades obviamente no dijeron nada, pero no se sospechaba que había pasado nada, pero obviamente a medida que las horas fueron avanzando, pues ya los padres de esta niña estaban desesperados. Al día siguiente, como eso de las 12:15 del mediodía, una persona alertó a las otras, una persona no, una persona que estaba en el equipo de los rescatistas encontró los cuerpos de las dos niñas. Inicialmente, bueno, se regó la voz, la gente comenzó a especular de que, Merkin, parece que se cayeron del puente, porque ese puente realmente estaba en unas condiciones paupérrimas. Sin embargo, la policía dio una rueda de prensa ese mismo día indicando que esto se trataba de un doble homicidio. Sin más palabras. Como tú comprenderás, el pueblo ¿En, se puso en loco base a qué? en base a nada, porque no dicen, todavía en ese momento el pueblo sabía lo mismo que sabes tú, que esto era un doble homicidio. Entonces todo el mundo se comenzó a volver loco, ¿cómo que es un doble homicidio? Yo estoy seguro en mi casa. El pueblo de Delphi es un pueblo que donde no pasa nada. Entonces la gente estaba un poco desesperada y ansiosa.
Al día siguiente, o sea, 2 días después, la policía lanza una foto, publica, perdón, una foto de una persona y dice que están interesados en hablar con esta persona. No dicen para qué, no dicen que es sospechoso ni nada. Esta persona es un hombre que se ve caminando en el puente. El hombre tenía una chaqueta azul, jeans, un sombrero y se ve como mirando hacia abajo. La foto estaba bien pixelada, o sea, no se veía mucho y nada. Ellos simplemente, si alguien sabe quién es esta persona, déjenoslo saber. Atentamente a la gerencia. Obviamente, la gente está que no sabe qué hacer, el internet se vuelve un caos, todo el mundo especulando qué fue lo que pasó, quién es esta persona, que si lo mató, que si no lo mató, será mi vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Una semana después de los asesinatos, el 22 de febrero del 2017, la policía de Delphi da otra rueda de prensa. En esta rueda de prensa, la policía dice que la foto que ellos publicaron hace una semana es de el sospechoso de una persona que se sospecha que tiene que ver con los homicidios de Abby y Libby. Que esta foto fue tomada nada más y nada menos que con el celular de Libby. Pues al parecer se recuperó el celular de la escena del crimen y cuando se investigó pues se encontró esta foto y que en adición ella había tenido la sensatez de, perdón, no fue una foto, fue un video, o sea, la foto era un Un screenshot estilo. de un video, exactamente, que ella había tenido la sensatez de prender el video y grabar al tipo sin que el tipo se diera cuenta. Entonces en el video la policía publicó una porción que era un audio y se lo vamos a poner para que ustedes lo escuchen. En el audio nada más se oye una voz masculina diciendo abajo en la colina, down the hill, más nada. La policía dijo, bueno, si alguien conoce a esta persona o una persona que se parezca, o si alguien escucha este video y usted piensa que eso se oye como fulanito, por favor déjennos saber. Period. Ya tú sabes que la gente se está volviendo loca porque eso fue más información de lo que tenían al principio, pero no se le informó al público si esta persona era, si se sabía si era una persona del área, si era una persona que no vivía ahí, si era un asesino serial, si era un miembro de la familia, o sea, no sabía nada y de la policía tampoco sabía mucho realmente. Y los cuerpos Pero todavía no los tienen. no, los cuerpos lo tienen, lo que no tienen es la información, el público. Todo esto fue un secreto total. Nos podemos explicar el Eh, por qué. Wait, 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 wait. Yes. Hold on. El público no sabe que tienen los cuerpos. No, el público sabe que tienen los cuerpos, pero la policía no ha dicho ni esta boca mía sobre que si se encontró algo en los cuerpos, si hay alguna evidencia que se Eso te iba a encontró, preguntar ni ahora. nada, ni nada, ni nada. Ellos no dijeron Porque absolutamente nada. ella pudiera haber grabado un señor que esté por ahí, punto, y no necesariamente fue él. Exacto. Pero bueno, el caso es que la gente comenzó, tú sabes, a salir mirando por arriba del hombro. Hay gente que Salí. dice que desde ese día, Girl, hay I gente ain't que going dice anywhere. desde ese día comenzaron a salir con cuchillos, colines, con pepper De todo. spray, de todo el mundo estaba en paranoia total, y obviamente el social media frenzy Claro. eh, inició o continuó. Bueno, en ese interín estamos cuando de repente se liquean unos mensajes de texto de uno de los tíos de Abby, que se llama David Erskine. En los mensajes de texto, David explica que él fue una de las personas que estaba en la escena del crimen cuando rescataron a las niñas. Y específicamente los textos decían, yo, un novio de mi otra hermana y yo fuimos los que encontramos a las chicas el martes. El reporte de la policía dice que todo se terminó a las 3:30, pero no es cierto. Abby estaba vestida
Libby estaba desnuda. La parte superior, la mitad superior de Libby estaba cubierta con hojas y con palitos, como si estuvieran tratando de cubrirla. El único ADN que se podría encontrar sería de las uñas de Libby, porque ella se ve que peleó mucho. Quien sea que lo haya hecho, definitivamente estaba atrás de Libby, aunque sabían lo que estaban haciendo con Abby, pero con Libby como que parecía que era un ataque como personal. Eh, Oh y my el God. mensaje, sí, en el mensaje continuaba diciendo que la condición en la que estaba Libby era casi como que estaba casi decapitada. Y que sí, y que se veía como que quien sea que lo haya hecho fue como con una furia, una rabia. Eh, ya tú sabes, o sea, tengan en cuenta que la policía no ha dicho ni esta boca es mía sobre el modo de las muertes, simplemente se limitó a decir que esto era un doble homicidio. Entonces, por Pero, primera vez, ok, ok. ajá. Ay, está pasando algo tan grande que la policía no dice nada. Por temas legales no pueden decir nada. Bueno, mira, eh, hay varias teorías. La policía después, más adelante, porque aquí estuvo envuelto en el FBI todo el mundo. La policía más Ay, 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 adelante, ay, ay. sí, más adelante comentó como que ellos estaban en medio de una investigación y que realmente ellos no podían estar dando informaciones simplemente porque el público quería saber cosas, que ellos simplemente estaban dando la información que era necesaria para poder conseguir las pistas que necesitaban para la investigación del caso. Eh, y que esa era la razón. Otras teorías dicen que la misma familia no quería que se divulgara mucho las condiciones en las que se habían Pero es encontrado que, los cuerpos porque era muy fuerte, como que ellos no pero, querían que eso se pero es que fuera a esa hacer. decisión no es necesariamente de ellos, Pero obviamente, lastimosamente. aunque sí, aunque yo estoy de acuerdo que no todo tiene que publicarse y que obviamente la gente también con su morbo quiere saberlo todo, pero entiendo que ellos debieron de decir algo más que esto fue un doble homicidio y si ustedes ven a esta persona, déjennoslo saber, o sea, Claro. pero ¿qué Yo pasó? digo, ¿Dónde? O sea, no sé. exacto, quizás no irse en el detalle de la autopsia, por decirlo así, Exacto. ¿verdad? Pero sí decir, las encontramos en esas condiciones, quizás usar unos términos generales, pero para que la gente tenga una idea de lo que está pasando, porque al final es mi comunidad y yo quiero Claro. sentirme seguro. Y deben decir, por ejemplo, si esta persona, o sea, por ejemplo, si ella fue encontrada decapitada, pues se presume que esta persona está armada, que esta persona, aunque sea con un arma No, que blanca, es un o salvaje que es una animal. persona peligrosa, exacto, o sea, a eso es lo que me refiero de compartir la información y entiendo porque Totalmente, totalmente. el público en general, la comunidad, estaba enfurecida de que porque se liquearon esos mensajes de texto era que ellos se estaban enterando de todos estos Ah, detalles tan grotescos. mira, tener a la gente en bajo esa falta de información, lo que hace es crear más ansiedad y más nervio. Exacta, exactamente. Y que la gente también, o sea, yo a veces siento que en este caso también pasó. Se quejan mucho de que reciben 10,000 y qué sé yo cuánto y miles y millones de tips. Obviamente tips que tienen que escuchar, depurar y verificar. Claro. Pero si tú no dices algo más específico, tú vas a recibir millones de tips porque tú tienes una comunidad que está ansiosa, desesperada, que quiere una respuesta, que está sospechando hasta de su vecino y que tú le tiraste una foto y cualquier cosa que ellos vean que pueda ser relevante lo van a mandar porque nadie sabe nada. Anyway, el caso fue que, nada, el público pues recibió esta información de parte de estos mensajes de texto y obviamente comenzaron a tirarle en social media y todo a la policía y ahí ellos comenzaron a ponerse las pilas porque sintieron, me imagino, que había que darle algo al público, pero no tenían nada. Poco tiempo después, eh, los oficiales comienzan a públicamente expresar su interés por la persona que es el propietario de las tierras donde se encontraron a las chicas, porque ellas estuvieron por el sendero y cruzaron el puente, pero donde ellas, los cuerpos, los cadáveres fueron encontrados, eso tenía un propietario.
Y el Oh, propietario, sí, y el propietario era una persona de 77 años de nombre Ron Logan. Ron Logan era un tipo blanco que genéricamente podría eh, encasillar en la descripción del individuo que salió en la foto, al cual lo denominaron el tipo del puente, The Bridge Guy. Y era una persona con cargos penales previos, con un historial criminal, específicamente de crímenes de violencia. De hecho, una de sus exnovias dijo que ella estaba 100% segura que él era el hombre que había asesinado a las niñas. Ella llamó al tip line y habló con el FBI. Ella dijo que él, obviamente habló de su historial, porque ella fue una de las víctimas de sus ataques de violencia, violencia doméstica, sexual, de todo tipo. Pero ella dijo, primero, yo vi la foto y dije, ese es Ron. Y segundo, cuando ella oyó el video, que ella dijo, yo duré sobre 200 años con ese tipo y siendo sometida a los abusos, yo reconozco perfectamente que esa es la voz de Ron Logan. Bueno, eh, a pesar de esto, tú sabes, pasaron varios meses. O sea, la policía y el FBI comenzaron una investigación, hablaron con Ron Logan y Ron Logan le dijo, no, pero es que ese día que se murieron esas niñas, yo estaba manejando con mi primo a Lafayette, Indiana, porque yo iba a comprar peces tropicales. ¿What? Le preguntan, ah, ok, peces tropicales. ¿Y cómo a qué hora en tú Indiana. fuiste a comprar esos peces tropicales? Y él dice, bueno, como a las, qué sé yo, entre 1:00 y 3 de la tarde. O sea, justamente a la misma hora que se había, bueno, que las niñas estaban en ese lugar. O sea, que habían, la hora en la que habían ocurrido los hechos. Lo cual fue muy curioso, ¿no? Que él tuviera esta coartada. Pero ¿qué ustedes creen que cuando el FBI fue a hablar con el primo de Ron dijo, pero yo tengo siglos que no veo a ese tigre, yo ni Ay, siquiera lo vi ese día? qué batida. ¿Cómo te lo explico? Bueno, pues el 3 de abril, aún así, la policía no tenía suficientes evidencias para arrestar a Ron por el asesinato de estas chicas, pero el 3 de abril del 2017, Ron Logan fue arrestado por una violación a su libertad bajo palabra, porque para colmo el chico estaba en libertad bajo palabra en ese momento. Él se declaró culpable, él estaba en libertad bajo palabra sobre respecto a Ujú. unos cargos de conducir en estado de embriaguez o Así ebriedad, ¿cómo es. es? Whatever, ok. Eso mismo. Eso mismo. Y le pusieron una sentencia de, creo que fue 4 años, lo cual todo el mundo se lo encontró excesivo y la gente se preguntó si fue porque, de que mientras está como un tente ahí, porque lo estaban investigando por los asesinatos. El caso es que aprovechando esa coyuntura, de ese arresto, la policía buscó una orden de cateo para la casa de Ron, para obviamente toda el área que abarcaba la escena del crimen, pero no pudieron encontrar nada que lo vinculara a los asesinatos, según ellos. Eh, Pasan varios meses y no hay respuesta de este asesinato. En el verano de ese mismo año, el 17 de julio específicamente, la policía hace otra rueda de prensa porque parece que eso era lo que ellos hacían cuando la gente se estaba desesperando porque no habían respuestas sobre este crimen. En esa rueda de prensa, la policía distribuye un sketch, un bosquejo de una persona que ellos entendían que era la persona, que era el bridge guy, que era la persona de la foto. Este sketch fue realizado por un chico, un senderista de esos que estaba pasando por ahí y le dijo al FBI que él se encontró con esta persona, que él no vio a las niñas ni nada, pero él vio a un hombre caminando por el sendero y entonces más o menos le dio la descripción e hicieron ese sketch. Se lo vamos a poner en el Insta para que vean el sketch porque el sketch es muy importante. Eh, el sketch, obviamente en un sketch tú no ves color de piel ni nada, pero era un tipo que
se veía como en sus 40 o 50 años, como que era más o menos consistente a la foto que van a ver al still del video, porque el tipo, aunque no se le ve la cara porque está mirando para abajo, se ve que es un hombre maduro, entre 40 y 50, tiene una gorra, pero yo creo que yo dije que le vi algo como pelo blanco, eh, y bueno, y la chaqueta y todo. Entonces, el sketch como que, ok, se parece un ching al tipo del video. Nada, eso se envió, se publicó para ver si alguien tenía otra pista. Eh, pero señores, no hubo pistas. O sea, bueno, nunca no hubo pistas. Según la policía, ellos recibieron centenas y centenas de pistas, pero nunca hubo nada. Cada vez que la gente se desesperaba, ellos daban otra rueda de prensa y decían que el caso no lo iban a cerrar y que aunque usted no nos escuche, estamos trabajando con usted. Pues en eso pasaron 2 años. Y el 22 de abril del 2019, o sea, ya estamos 2 años después. más de 2 años después, la policía del estado de Indiana, magnánima, anunció que el caso había tomado una nueva dirección Ajá. y que se estaba publicando por este medio un nuevo bosquejo del sospechoso. Y le pedían al público que mirara bien este nuevo retrato, que escuchara el audio y que se fijara. Ellos también publicaron una versión un poquito más prolongada del video, y le decían a la gente que se fijaran en la manera de caminar de la persona, eh, y que si eso alguien se lo encontraba familiar, pues que llamaran. Lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta fue que el nuevo sketch era de un tipo que no se parece en nada al primer sketch. Eso, O sea, mira, empezando porque el cabello era negro en el sketch, o sea, se lo tiñeron así con el lápiz, ¿ok? Después, el tigre claramente entre sus 20 o sus 30 años, o sea, un tigre completamente diferente. y la, la, ellos explicaron por qué este cambio, por qué esta nueva información, por qué hay que fijarse ahora cómo camina, por qué en el sketch es otra persona. Absolutamente para nada. También dieron una información adicional, sin contexto, diciendo que querían ayuda para identificar al conductor de un carro que había sido abandonado. No había sido abandonado, pero ellos le dijeron que había sido abandonado en Delphi, en una carretera en Delphi que era la oficina de los, como el CONANI, de Child Services, Ujú. entre las horas de las 12 del mediodía y 5 de la tarde el día de los asesinatos. Esa ubicación estaba cercana, bueno, estaba en el área de el sendero, pero no era cercana para nada. Era como, no sé, como 2 calles más para adelante. Yo voy a ver si lo encuentro en los mapas para que nos podamos ubicar en las distancias. Pero ese vehículo, la policía estaba interesado en ver si se podía identificar el propietario o el operador u operadora. Y nada, señores, se tiró esto a la calle y la gente se quedó. La prensa no sabía qué hacer con eso. La prensa se estaba dando un festín, eh, Ay, Dios porque mío. de repente estamos como que, ¿what? Ok. eh, ok, perfecto. Tenemos 2 años buscando un tigre con cabello blanco, Y maduro, ahora, wow. y Y ahora de ahora un repente un niño, tigre que tiene un muchachón. un Bueno, muchacho pelo señores, negro. eh, Oh, esto no se quedó ahí. Jesucristo. Surgieron como 2 personas más. O sea, básicamente ellos comenzaron a buscar en la base de datos de las personas que tenían ofensas penales. Ellos comenzaron a buscar. Y quien sea que se le parecía a cualquiera de los dos sketches que ellos tenían, ellos lo interrogaban, lo investigaban
Y bueno, y de vez en cuando le decían al público como que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero nada llevaba a nada, porque no había una información. A todo esto no hay ninguna información de si se han hecho pruebas de ADN, de si hay una investigación de la escena del crimen, ni absolutamente nada. Fast forward, 6 años más tarde, Ok. el 31 de octubre del 2022, la policía de Indiana hace una rueda de prensa para comunicar que han arrestado a Richard Allen y le han puesto el cargo de homicidio por el caso de Abby y de Libby. Así mismo, cuando te quedaste tú, se quedó todo el pueblo de Delphi, ¿Y ese, Indiana, y toda y la ese prensa. quién es? Exactamente. Richard Who. Bueno, les contamos. Ay, Para Dios eso estamos, mío. para contarles. Richard Allen es una persona que vivía en Indiana. Richard Allen había sido un individuo que cuando el homicidio ocurrió en el 2017, que se estaban buscando tips y personas que sabían de algo de lo que había ocurrido, él llamó a la policía y les dijo que él había estado en el sendero y que él había caminado por por el, por el puente, pero que él no había visto ni a las niñas, ni a ninguna otra persona sospechosa, pero nada, como que se estaba poniendo a la disposición de las autoridades para lo que se ofreciera. Bueno, resulta que ese tip que se, que se envió a la policía, ellos pues se dijo que por error lo pusieron en el archivo que no era. Y básicamente, o sea, cuando la policía recibe un tip, el tip hay que investigarlo y hay que verificar si te lleva a algo, si tiene alguna conexión con la investigación o no. Si no tiene ninguna conexión con la investigación y está pues ya cleared, depurado, pues se archiva en el archivo correspondiente. Pues en ese archivo se puso esta llamada, esta comunicación de Richard Allen y por alguna razón en el 2022, Ah, yo le dio para Richard. sí, ellos dijeron como que, oh, pero ¿y este tip? Esto nunca se investigó. Entonces el clerk dijo, déjame sacarlo de aquí, déjame llevárselo al investigador. ¿Y de quién es Eh, culpa que no se investigara? Porque de eh, Richard no fue. Gracias. Perdón, y déjame corregirme, que yo dije ahorita que él había dicho que él no había visto a nadie, pero él dijo que sí, que él había visto a 3 chicas en los senderos ese día. Entonces, nada, sí, él dijo a 3. Bueno, Bueno. ok, Y una pregunta. yes. ¿Y la hermana que las llevó? ¿Qué es lo que ella cuenta? Y las dejó Nada, en el sendero. ella la dejó en el sendero, que se arrepiente de haberla dejado en el sendero. Pero Y ella fue para su casa. este hombre está diciendo que vio 3 chicas. Sí, pero esta muchacha aparentemente estaba en su casa. Nunca se investigó. Ay, mamá. Gracias. No, ahora que viene, señores, la ineptitud no ha empezado. Si ustedes creían que estamos dando vacancia por la media hora que ha pasado, ahora que falta. Yo Porque estoy este caso pensando fue. que ya Yo me, estamos. no, yo me quedé vacuencia. Así mismo me quedé yo cuando leí este caso. Yo Bueno, quedé nada. senderismo. Sí. El caso es, señores, que nada, el 26 de octubre del 2022 a Richard Allen lo llevan detenido y su primera aparición en corte es el día 28 de octubre. Los reporteros que estaban cubriendo este caso dicen, obviamente todo el mundo estaba tirado en la corte porque querían saber quién carajo era Richard Allen, porque de dónde salió este tipo de repente 6 años después. Y ellos Cuando no llega Richard dieron. Allen a la corte, Richard Allen es un tipo maduro,
se parece bastante al tigre de la foto, no voy a decir que no, pero un tigre como de 5 pies, 5 pulgadas, no muy grande, como que no se veía como que el tipo de persona que tú te imaginarías que iba a cometer la fechoría que se cometió. Por lo menos ese fue el sentido general de las personas que vieron esa primera audiencia. Obviamente el público no le importó, el público estaba como que qué bueno, vamos a meterlo preso y que pague por todo lo que hizo, pero no sabemos Marica. nada, pero sí, no sabemos nada, pero vamos a meterlo preso. Ok, bueno, Ahí es que ellos la cagan cagadita y después tan jodidos. gracias. Pero bueno, el, el día, los cargos fueron oficialmente presentados el 31 de octubre. Obviamente él se declaró no culpable en esa audiencia inicial Pero es que, y a Ámbar, él se le espérate, asignaron espérate. los Es que no defensores puedo. públicos. Es que, ok, d- él no tenía una coartada. ¿Dónde él estaba ese día? A esa hora, ¿haciendo qué? ¿Dónde él vive? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, vamos para allá. Resulta que en noviembre, o sea, esto fue en octubre, el 29 de noviembre, o sea, casi un mes después, el tigre tiene un mes entero preso ya. El juez del caso autorizó a que se publicara la declaración jurada de causa probable para el arresto de Richard Allen. Eh, Inusualmente, esta fue una solicitud que la hizo la fiscalía. Yo digo inusualmente, pero al mismo tiempo Claro. la fiscalía lo hizo con la segunda intención de dar a conocer al público en que ellos se basaron para realizar este arresto. Eh, pero también, o sea, básicamente comenzando el juicio en la opinión pública, porque tú tienes 6 años que todo lo que tú has hecho es disparate en este caso. Mamoneando, Entonces ahora de repente básicamente. tú tienes muchas explicaciones que dar y ellos quisieron comenzar a darlas con esta estrategia. Bueno, la declaración eh, fue un documento que estuvo redactado, o sea, no era que estaba todo publicado, pero eh, el documento lo que decía era que en el video que se recuperó del teléfono de Libby, se escuchaba a una de las niñas, ya no sabían si Libby o Abby, pero una de ellas mencionaba la palabra pistola, como que había un arma. Eh, Mientras que el hombre, que estaba utilizando una chaqueta oscura y jeans, se les acercaba y les ordenaba a que fueran abajo en la colina, que fue la parte del audio que se escuchó. Ujú. Obviamente, los investigadores en la declaración jurada decían que ellos tenían razones para concluir que Richard Allen era el hombre que se veía en el video. Una de esas razones era que en la escena del crimen, eh, a menos de 2 pies del cuerpo de una de las víctimas, pero entre ambas víctimas se encontró un casquillo de bala de una .40. Tengo una .40. Ay, santo. eh, y que se determinó más adelante que Ujú. ese casquillo de bala vino de una pistola cuyo propietario era Richard Allen. También en la declaración jurada decía que un testigo dice que él vio a un hombre caminando, eh, alejándose del puente y que ese hombre tenía una chaqueta de color azul y jeans y que él tenía como lodo y como sangre. Otro testigo en uno de los tips mencionaba que vio un carro que estaba parqueado de manera extraña, como si estuviera tratando de ocultar la placa, y que la descripción de ese carro era consistente con un carro que Richard Allen tenía en el 2017, que fue el año de los asesinatos. Eh, Richard Allen fue interrogado
por la policía, y él dijo que él estuvo esa tarde en el sendero por alrededor de 2 horas, eh, y que él dijo que eso fue como, ellos dijeron que eso fue en el 2017, que Richard Allen tuvo esa entrevista. Pero en el 2022, en octubre, él dio unas declaraciones de que él había estado, él tenía jeans y tenía una chaqueta que era negra o azul, que él no se acordaba, y que él había ido al puente a ver, a ver los peces. Señores, parece que la gente se entretenía haciendo eso, no sé. Pero es que eso fue el otro día. ¿Y qué pueblo tan atrasado es ese? No te puedo ni decir. Pero bueno, Richard Allen nació en México, Indiana. Eh, Él estudió en la escuela de North Miami, en Denver, y ahí él participaba en fútbol, en track and field, hasta su graduación en el 1991. Él fue a la Universidad Ivy Tech Community College, estudió contabilidad, trabajó en el US Army y en la Guardia Nacional, eh, por un tiempo corto, y luego se casó y tuvo una hija. Del 2003 al 2013, él trabajaba como un gerente de una tienda en un Walmart de Logansport, y luego trabajó en dos farmacias CVS. Una estaba en el vecindario de Perú y la otra en Delphi, que fue el mismo pueblo donde ocurrieron los asesinatos. Eh, y luego de eso, él recibió su licencia de farmacéutica en febrero del 2018. Luego de recibir antes de eso, él se había mudado hacia Delphi desde México, Indiana, en diciembre del 2006. O sea, no récord previo, nadie diciendo que el tigre tenía ningún historial de violencia. El tigre era un John Doe cualquiera, minding his own business and working. Ay, Dios mío. Eh, Poco tiempo después de ser arrestado, Richard Allen le dijo a las autoridades que el día de los asesinatos, él había estado en la casa de su mamá en Perú, mientras su esposa estaba trabajando. Él dice que él cree que él salió de la casa a eso de las 11:15 de la mañana, y que llegó al sendero, al Monon High Trail, alrededor de 1 hora más tarde. Él dice que ahí él vio a 3 niñas que estaban caminando por el sendero, pero que él después no vio a más nadie. Él dice que él tuvo en su teléfono, que él estaba viendo el stock market ahí mientras estaba caminando en el sendero, y luego y, y ya, o sea, bueno, y que él dice que después que pasaron los asesinatos, él le comentó a su esposa que él estaba en el sendero el día que las niñas se desaparecieron, y su esposa le dijo, mira, pero la policía está buscando tips, o quieren hablar con personas, cualquiera que pueda tener información, y que ahí fue que él decidió llamar, eh, alrededor de 3 días después de los asesinatos, a la policía para decir que él había estado ahí. Y ese fue el tip que se engavetó como que ya estaba resuelto. Pero porque él dice 3 niños. I don't know. Pero Piri Winnie, les cuento que el día 2 de diciembre del 2022, el juez que presidía este caso, el juez Gold, emitió una orden de restricción donde nadie podía decir absolutamente nada sobre el caso hasta enero del 2023. Pero no se supone que eso es público. Es público, sin embargo,
¿A qué él se Ya los, refiere? ¿Qué es lo que no se puede decir? bueno, los abogados de Richard estaban tratando de sacar el caso de ese condado, porque realmente por los últimos 6 años tenemos este caso sin resolver y de repente se encuentra esta persona y ellos estaban preocupados de que ahora de repente tenemos el affidavit que el mismo juez ordenó que se publicara y ahora ya la Ujú. gente está haciéndole un juicio a este muchacho en la opinión pública. Este caso fue bastante público, tenía un alto grado de interés y el juez dijo, bueno, para apaciguar estas preocupaciones vamos a ordenar que nadie puede hablar del caso, no más publicaciones de ninguna evidencia, de la investigación, de absolutamente nada, hasta que llegue el juicio. Pero, ¿qué ocurre? Resulta y viene a ser el caso que en el 2023 la defensa deposita esta moción que se llama una moción Franks, que es básicamente para suprimir evidencia, toda la evidencia que se encontró luego del arresto eh, de Richard Allen, diciendo que el arresto fue irregular, que no tenía causa probable y que además la escena del crimen como tal demostraba que no había sido Richard Allen el asesino, sino que los asesinos habían sido un grupo de personas que eran como unos odinistas que pertenecen a un grupo, un culto satánico y Oh, que wow. estaban Los haciendo, 80 sí, are back. sí, y que era como un tipo de ritual. Y los abogados decían que para apoyar esta teoría de que la manera en la que fueron encontrados los cuerpos eran símbolos, por ejemplo, que hubo tres ramas que se encontraron en el cuerpo de una de las víctimas en una posición que simbolizaba como que se le estaba dejando un mensaje a los asesinos. Y bueno, ya tú sabes, toda una teoría ahora de que eh, esto claramente tenía que venir de este grupo y no de Richard Allen. Eh, Para mí, eso fue una compañerita del colegio. espérate, ¿no? ¿Qué falta? Espérate. Ay, Nada, Dios el caso mío. es que la prensa cogió con esto, mi amor, y se dio vida porque obviamente no tenían ninguna información luego de la orden del juez y recibir esto fue como una grata sorpresa. Y mucha gente dijo que realmente fue una estrategia de los abogados para contrarrestar lo que estaba haciendo la fiscalía de llevar este caso, este juicio de la opinión pública, para ello entonces tirar su teoría de defensa a través de un escrito, una moción a la corte. El caso es que de ahí salió de todo, salió que dije que hubo unas fotos de la escena del crimen que se liquearon de la oficina de los abogados. El juez se encojonó y dijo que las dos abogadas quedan removidas del caso. La vaina se apeló, se llevó a la Suprema Corte de Justicia porque no, el juez no puede quitarle el abogado a nadie. Y la Suprema No. O Corte de sea, Justicia dijo ya- que no, que los abogados se quedan en el caso y que el juez tiene que hacer el claro. trabajo del juez y los abogados tienen que hacer el trabajo de los abogados. Bueno, el chisme picó y se extendió hasta el juicio, que fue el 18 de octubre del 2024 en Delphi, Indiana. Aquí Dios fue mío, que pero... por fin se supo. El juicio no fue grabado ni nada. Pero, obviamente, aquí fue que finalmente pues se supo cuál era la evidencia que tenía la fiscalía. Resulta que durante el juicio los fiscales argumentaron que ambas chicas tenían cortes en su garganta, les habían cortado la garganta, como dijo el mensaje de texto del tío. Abby tenía toda su ropa puesta, que curiosamente, perdón, curiosamente la ropa que Abby llevaba puesta, Amiga, amiga, ay, perdón, ¿todo bien? me dio, espera un momento. Bebe agua. Señores, pero miren.
Yo no sé si fue. Yo estoy por pensar que una pimienta de la cena se me quedó alojada aquí y como que ahora que yo la estoy sintiendo la No, pero eso fue lo que yo sentí, como cuando era un puntico de una pimienta en la Y garganta. Digo yo, ¿qué me ese vino? Pero será de la cena. picorch. Bueno, nada. Les decía que curiosamente la ropa que llevaba Abby puesta era la ropa de Libby. Y Libby estaba completamente desnuda. Como se había visto en la declaración jurada, pues se declaró en el juicio también que un casquillo de bala de una pistola calibre .40 fue descubierta entre los cuerpos de las dos niñas. Y luego, según las pericias forenses, se determinó que esa bala provenía del arma de Richard Allen a través de la calidad y la cantidad de marcas, de acuerdo al perito forense de la policía. Ahora yo digo, se determinó, ¿por qué? Porque eh, lo que el perito declaró fue que la bala pudo haber provenido del arma de Richard Allen. Y yo le voy a decir una cosa, y yo no he visto ese informe todavía, debería de buscarlo a ver si logro encontrarlo. Pero los informes de bala, esto fue en el 2024, Ujú. los informes de balística te dicen a ciencia cierta, o como dicen aquí, a un grado de certeza balística que una bala provino de de un arma. Si bien es cierto que entiendo, por un lado, que quizás no se puede tener esa certeza porque la bala no había sido disparada, sino que fue cargando el arma. Esa era la teoría de la fiscalía, que cargando el arma se salió la bala por detrás. Entiendo que eso no deja las marcas que permiten al perito determinar a ciencia cierta si provino o no provino de esa bala, pero pudo haber, no es lo mismo que es un match. Exacto. O sea, no sé, vamos a dejar eso ahí. Quédense con ese pensamiento. Por eso esa fue mi reacción cuando yo leí esto. Eh, pero lo más impactante de, del proceso es que surgió que Richard Allen confesó que él era el responsable de los asesinatos. De acuerdo a la policía, a la fiscalía, esta confesión se hizo en muchísimas ocasiones mientras él estaba en prisión, que se lo confesó a su esposa, a su madre, a miembros de su familia, al personal de la cárcel, a un psicólogo que lo trató en la prisión y a otros empleados y a otras personas de la cárcel. Y que las confesiones fueron realizadas en persona y por teléfono y por escrito. Obviamente, todas estas conversaciones fueron publicadas en el juicio y ahora han sido publicadas en marzo de este año, se publicaron para la población en general y yo tengo muchos comentarios sobre todo esto. Pero para los fines de seguir con mi libreto, les cuento que la primera confesión fue por teléfono a su esposa el día 10 de mayo del 2023. Él tenía aproximadamente 6 meses preso. Y él le dijo, mira, necesito decirte algo. Y la esposa le dice, ok, pero ¿tú estás seguro que tú me quieres decir algo por teléfono? Y él dice, sí, sí, creo que tengo que decírtelo. Nada, necesito que tú sepas que yo hice esto. Espero que todavía me quieras, qué sé yo qué. Y la mujer dice, por favor, fulano, deja el relajo. Eso no es verdad, qué sé yo. Ese mismo día tuvieron otra conversación, hubo varias llamadas a la esposa y en uno le dijo como que nada, tú sabes, quiero que tú lo sepas porque puede ser que yo me tenga que pasar el resto de mi vida aquí. Y ahí la mujer llorando, dando gritos que no, que eso era mentira. Ok. Eh, la fiscalía mostró en el juicio una foto, un still eh, agrandado y obviamente manipulado de manera digital,
para demostrar que el tipo del puente Ujú. era Richard Allen, junto con la versión prolongada, que era de 43 segundos del video que grabó Libby. Un oficial de la policía que escuchó más de 700 llamadas de teléfono de Richard Allen en prisión, declaró que la voz del tipo del puente era la voz de Richard Allen. Eh, How me disculpa, convenient. me disculpa, pero a mí no me importa cuántas llamadas de teléfono tú hayas oído. Yo no creo que eso te convierta en un experto en voice recognition, per piso. Eh, pero bueno, y otra de las evidencias que presentaron fue que se encontraron unos videos de la calle donde se mostraba, no sé si se recuerdan, que ellos estaban buscando el operador, el conductor de un carro, y hubo un testigo que dijo que vio un carro en los alrededores del puente que se estaba como ocultando como para que no se viera la placa. Pues el video dice que el video mostró un carro que la policía dice, la fiscalía argumentó que se trataba de un Ford Focus negro que llegaba a la escena del crimen alrededor de la 1:27 y que se estacionaba más o menos como en un parqueo muy cercano a la escena del crimen. Eh, Otros oficiales declararon que ellos habían ido durante la investigación a la farmacia CVS donde Richard Allen trabajaba y que ahí cogieron el carro de Richard Allen y le tomaron fotos, y que algunos de los detalles del carro de Richard Allen eran consistentes con lo que se veía en el video. Ujú. También Pero le era el vamos, mismo carro y la placa. no, primero que la placa no se ve. Y lo segundo es que cuando tú ves el video, si es que puedo encontrar, porque yo he visto el video, pero lo he visto en el contexto de documentales y de otras informaciones, necesito ver si puedo conseguir el video raw de ese pedacito. Pero cuando te vean el video van a ver que no se ve ni mierda. Lo único que se ve ahí es que hay un carro negro, más nada. Yo no puedo ver los rims, yo no puedo ver las gomas, yo no puedo ver absolutamente ningún detalle de ese carro. Tú me puedes poner la foto, hay gente que han puesto la foto del Ford Focus al lado. Quizá es un Ford Focus, quizás otro carro negro. O sea, no hay manera de tú poder determinar que ese carro era el mismo carro de el don fulano. No, yo estaban ya, o sea, yo estaban decidido a que era él y punto. Era él, exactamente. Por su parte, la defensa, pues, hizo un buen trabajo, entiendo yo, en tratar de contrarrestar las evidencias que eran más preocupantes para este caso, que era en primer lugar las confesiones de Richard Allen. Lo primero es que se buscó un experto, un psicólogo clínico que trabajaba en el Departamento Correccional de Indiana para declarar en favor de la defensa. Este experto declaró que Richard Allen fue diagnosticado con una enfermedad mental de seriedad y que tenía una incapacidad muy grave. Eh, Específicamente, yo creo que esto fue muy relevante, el día 5 de mayo, que fue cuando Richard Allen hizo su primera confesión, Ujú. era ese día, hacía solo un mes que Richard Allen había sido diagnosticado con, déjame ver, se me acaba de perder aquí, pero era como con una paranoia, eh, depresión severa y, y psicosis. Eh, y, y hacía solo 3 semanas que le habían dado una medicación inyectada que era un antipsicótico. Luego de esta confesión, se declaró en toda la cárcel y en los reportes médicos que Richard Allen estaba paranoico, que él no estaba en sí para nada. Él le dijo, o sea, él le confesó eso, pero también le dijo a otra gente de que él había planificado eh, el, como atacar a las niñas sexualmente, pero luego se fue cuando él vio de que un carro cerca, y que entonces después tuvo que cortar a las niñas. Eh,
luego le dijo otra cosa a otra persona, o sea, sus confesiones no eran como consistentes en ese momento. Otra de los testigos habló específicamente de la escena del crimen y decía que la escena del crimen, lo primero es que no me han oído hablar de absolutamente nada de forense, de pericias forenses, salvo el tema del arma. Pues les cuento, mi gente, que en Delphi, Indiana, ellos no tienen ni puta idea de cómo se procesa una escena del crimen. La escena del crimen no se procesó, la escena del crimen se contaminó, no hubo manera de hacer ningún ADN ni nada que sirviera para este caso. Por ende, duramos 6 años sin nada y con especulaciones, porque Pero, todo esto se pero, hubiese podido resolver fácilmente con pruebas de ADN de las niñas, como dijo el tío, mirarle abajo de las uñas a la niña, a la que estaba más maltratada, claro. a ver si se podía hacer una prueba de ADN y compararla con la de Richard Allen o con la de los otros sospechosos, pero absolutamente nada de eso se hizo, y no solamente que nada de eso se hizo, que en un documental que anda por ahí, hasta se dijo, esto, claro, en el documental no es la policía que habla, pero se dijo que la policía dijo que la policía que dio declaraciones de que después de esos homicidios fue que a ellos le dieron el entrenamiento de cómo procesar las escenas del crimen. Cu- Bueno, Yo, y yo no lo dudo, porque yo decía, de que, pero, pero ¿por qué que no se sabe nada? O sea, yo what is estoy the sin problem? palabras. Así es. Bueno, nada, el caso es que la escena del crimen en sí, donde no se pudo, o sea, no había ninguna evidencia realmente que vinculara a Richard Allen con la escena del crimen. No solamente, a excepción de la bala, que como ya les dije, en mi opinión muy personal, no es una evidencia concluyente. No No, solamente eso, porque sino que... Gracias. es que sí podría Es ser de la pistola. Tú me tienes que buscar la vaina que dice que es que de la esa pistola, pistola. porque es una persona que va a ser condenada por el Pero resto de entonces, su vida. pero entonces es otra. El juez es un mojón porque él no debió de admitir eso ni siquiera. Él siempre dice, no, Gracias. tráeme la persona, búscame el cosa que dice ahí, que de ahí, que de esa pistola. No que puede ser. Eh, This white Así people. mismo es. Obviamente la defensa cogió las fotos que habían de la escena del crimen para argumentar que cuando tú ves las fotos de la escena del crimen y tú ves los lugares, bueno, el sketch de donde aparecieron los cuerpos, tú ves que los cuerpos están más o menos separados y que en un punto hay un poquito de sangre, pero no se ve como que el cuerpo fue arrastrado. Y como les dije, los cuerpos no aparecieron en el puente, aparecieron en otra área, mucho más retirada. Entonces, la defensa decía, esto no pudo haber sido el trabajo de una persona, o sea, de una sola persona. Esto no es consistente con la teoría de la fiscalía, de que este tipo las cogió, las llevó hasta ese punto, etcétera, etcétera. No solamente eso, el video que grabó Libby, cuando ella lo grabó, ellos estaban caminando por el puente. El lugar donde se encontraron los cuerpos estaba a varias yardas, pero ya pasado el puente, adentro como de unos matorrales. Sin embargo, la fiscalía argumentó que en ese video donde ellos estaban en el puente era que se podía escuchar como el sonido de un arma, porque la teoría de ellos era que él sobó la pistola y al sobarla se salió esa bala. Y la defensa decía, y con razón, lo primero es que si hubiera salido la bala y la bala hubiera aparecido ahí en el puente o si hubiera caído al laguito ese. Exacto. Pero la bala apareció en el medio de las dos chicas, ya fallecidas, en el lugar donde la encontraron, donde no había video y no había nada. Entonces, eso no es consistente con la teoría de la fiscalía. Por otro lado, el video del famoso carro, como les dije, tú realmente no puedes ver el carro. Tú tampoco puedes ver muy bien el timestamp, o sea, el video estaba, tenía creo que era 2 horas por adelantado. Entonces cuando te hacían la corrección caía supuestamente en las horas
del asesinato, que eso no es poco común, pero obviamente la defensa se aprovechó de eso para decir, tú no puedes ver el video, el timestamp tiene problema. Tú no sabes viendo el video si ese carro es Ford Focus o si es una, qué sé yo, whatever otro carro que se parezca a la Ford Focus. Tú nada más puedes ver que es un carro y que es negro. Eso es todo. Lo cual es true. Pero bueno, lamentablemente, nada de esto fue suficiente, ya Ay, que el Dios jurado mío. comenzó a deliberar el 7 de noviembre y el 11 de noviembre regresó su veredicto de culpable de todos los cargos. El 20 de diciembre del 2024, el juez Gold sentenció a Richard Allen a 65 años por la muerte de Libby y 65 años consecutivos por la muerte So, a cadena de Abby. perpetua. Exacto, 130 años en total. Obviamente, esto está en apelación. Como les dije, en abril de este año, la, eh, el Departamento de la Policía de Indiana publicó los videos de la interrogación inicial de Richard Allen y las famosas confesiones. Yo me encontré súper interesante que en el interrogatorio inicial él completamente niega que él tuvo nada que ver con eso. Él dice, yo no tuve nada que ver con eso, sí yo estaba ahí, como yo les dije, esto fue lo que yo vi, pero yo no tuve nada que ver con esas niñas, no sé quiénes son, no tuve nada que ver con los homicidios. En el video se ve a los oficiales diciéndole como que tú, como que mira, pero tú no, pero mira este video como que de ese hombre, pero ese hombre eres tú, que sí, que el tipo le dijo, ese hombre no, o sea, si tú me estás diciendo que eso lo grabó el celular de esa niña, ese hombre no soy yo. O sea, y aunque tú digas que se pueda parecer a mí, ese hombre no soy yo. Yo no conocí a esas niñas. Yo no estaba, o sea, no estaba ahí. Bueno, él negando el asunto. Y luego se ven las llamadas donde él está como que así, como sin ninguna emoción, diciendo de que no, sí, para que tú sepas que yo Ah, lo hice. drogado. Entonces, nada. Eh, Y nada, y todo, esto, y pues, todo, y nada. de todo y nada, esto ha causado mucho revuelo, sobre todo porque ahora es que han surgido realmente las evidencias de este caso que inició en el 2017. 17. Gracias. Y aún después de condenado a la persona, pues salvo la gente que fue al juicio y las personas que estaban pues en la comunidad que leyeron el periódico, el público en general no tenía conocimiento de todas las evidencias y ahora todo ha sido publicado y ahora la gente está como analizando que realmente no era como que había mucho. A Y mí lo me que disculpan, más... y me disculpan, ¿eh? O sea, yo te puedo, el tipo del video la verdad que se parece bastante a Richard Allen, pero ya, o sea, yo no me quedé convencida con las confesiones, sobre todo después de escuchar que el tipo le acaban de diagnosticar una vaina y que estaba drogado. Eh, entonces, como que no sé, y no hay forense, no hay nada, o sea, no hay nada y nada que lo vincule. Lo otro es que el tipo que era el dueño de la propiedad donde esas niñas murieron, también se parecía al tigre de la foto. Entonces, como que si no, si a fotos nos vamos, lamentablemente ese ya se murió. Así que nada, ya hay Es otro verdad. condenado. Sí, Ron murió en el 2020, así que ya nunca se sabrá Ah, seguro si lo cogió la fue COVID. la gente que dice que fue él, sigue diciendo que fue él, que no le cabe ni la menor duda. Pero mientras tanto, Richard Allen está condenado. Así A que mí nada, me hace lo que más ruido me hace. Y no entiendo por qué no se investiga. Bueno, entre todas las cosas que no entiendo de este caso. Pero lo gracias. que más ruido me hace y que por qué no se ha prestado atención es que Richard insistió que no eran dos niñas que él vio, que fueron tres. ¿Quién era esa Gracias. tercera niña? Yo mantengo mi teoría. Esa era una malvada carajita del colegio que fácilmente habían me escondía por ahí. And they done what Ah, they done. yo no sé de Y verdad. como Yo ya las siento, pistolas, todo el mundo tiene pistola en todos los lados y no importa, no pasa nada.
Eso lo de menos, conseguí una. Yo no sé, yo estoy como que yo no le creo a nadie en este caso. No, no creo que me aventuro a tener una teoría de que quizá fue una carajita eh, porque como que no hay nada, o sea, que no hay nada ni siquiera para emitir una opinión. Yo digo, tampoco voy a Pero asumir que esa Richard zona. Allen, tampoco voy a asumir que Richard Allen está diciendo la verdad, pero al mismo tiempo no hay nada, o sea, bueno, Óyeme, pero es que todo apunta a que le creyeron la confesión, ok, ya, pero todo apunta claramente, a que le están jugando sucio a ese señor. Quizá sí, uno que está mal, pero todo apunta. claramente, claramente el jurado entendió que la confesión era lo suficientemente convincente, pero Por eso es que ese wow, maldito sistema de jurado a lo loco, eso no se puede wow. porque son unos malditos 12 campesinos seguro pusieron ahí. No, y 12, Eh, 12 campesinos que tienen 6 años sabiendo de este caso, que han visto a esa familia sufriendo por la muerte de esas dos niñas a destiempo y que querían una justicia, que ese es el problema. El juez, en vez de emitir esa orden, debió de dejar que se fuera a otra jurisdicción ese claro que caso. sí. Pero Pero bueno, de verdad que me llama mucho la atención, de verdad que lamentable todo. No sé si después que los entrenaron han vuelto a la escena del crimen y se ha hecho alguna búsqueda con más profundidad y más, no sé, detenimiento. lo dudo porque por Porque todo lo yo que te se ha aseguro a ti publicado no se que, ha publicado nada con más detenimiento, además de que obviamente ya han pasado tantos años que ni que lo estuvieran buscando, yo creo que lo van a encontrar. bueno, amiga, nadie Y, sabe. Yo y creo me que no estaría imagino, de más hacer esa búsqueda. bueno, yo no No sé, pero ADN, obviamente eso no va a aparecer, pero nadie sabe que aparezca mal que se cayó, mal puesto, no sé, sí, no yo no sé. sé, pero bueno. Cójanse Pero de nada, mi gente, mi genchi, dejen de estar haciendo senderismo, señores, de verdad. O sea, de verdad, Nothing good came from vean exercising. una película en Netflix, no jodan tanto. Dios mío, es que yo no me explico, o sea, la necesidad de exponerse de esa manera. Yo no es por sonar paranoico, pero es que tú me entiendes. Para mí Estados Unidos, tú vives allá, pero este es el país más inseguro de la bolita del mundo. People be Mm, crazy. y que la gente es medio loca también, de verdad. Sí, eso mismo. Ya, dejando a esos muchachitos así con ese libre albedrío, ¿no? Pero nada, mi gente, esta ha sido una nueva entrega de ineptitudes de departamentos Exacto. policiales de los Estados Unidos. Esta vez nos fuimos para Indiana. Pero bueno, volveremos en Eh, la próxima. Happy Pride. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.